Dios usando el ministerio para seguir trabajando en mi vida y en la vida de mi familia. Realmente ver que Dios te hace parte de su obra te humilla. Y bueno, hemos visto algunas imágenes. Por ejemplo, el año pasado, en el mes de junio, teníamos que tomar una decisión porque ya no estábamos en ese primer salón que ustedes vieron. Y justamente siempre hemos visto que nos ha llevado hasta el límite para que Dios siga trabajando en nuestra fe. No encontrábamos un salón y bueno, Dios permitió que una familia que no nos conocía, un matrimonio que no nos conocía, alguien le compartió de nosotros que estamos comenzando una iglesia, me llama y me dice: Samuel, nosotros tenemos un lugar donde poder prestarles el salón. Y así que del lugar donde estábamos haciendo en Santa Anita el ministerio, y ahora tuvimos que trasladarnos a otro distrito, y ahí empezamos otra vez juntarnos ahí como iglesia. El salón era un poco más grande, tenía una división un poco mejor para los niños, tenían ellos un poco más de comodidad. Y el concepto que queríamos usar era dar poquitos pasos para algo mejor, tanto para la iglesia. Y bueno, algo que Dios ha bendecido en ese tiempo ha sido que hemos podido juntar las ofrendas que íbamos levantando. Y nosotros teníamos en plan el año pasado, en el mes de diciembre, tener que salir de ese local que nos estaban prestando. Este matrimonio, a la vez que nos prestaba el salón, ellos querían integrarse de a poquito a la iglesia, conocernos, nos hacían preguntas del ministerio que hacemos, nos hacían preguntas de muchas cosas, como que querían saber la teología que tenemos, los principios de iglesia que tenemos. Y fue lindo que en ese proceso, el viaje misionero de Eduardo, fue afirmando en ellos quiénes éramos nosotros. Así que fue en diciembre, cuando ya teníamos que entregar el salón, nos sentimos otra vez en esa disyuntiva: ¿qué hacemos ahora? Y fue buscar salón. Busqué mucho en el lugar donde estábamos comenzando a hacer el ministerio, no encontramos. Y luego, donde no creía que iba a haber, comenzamos a buscar, y realmente los precios son muy elevados allá. Y encontramos un salón que costaba alrededor de $2,000 mensual. Y era un salón donde se prestaban las condiciones para poder hacer el ministerio. Pero era $2,000 mensual y nadie podía pensar que ese lugar iba a ser el lugar. Bueno, lo dejamos ahí, bueno, en este caso lo dejé ahí de estar pensando en eso, y comenzamos a buscar otro lugar y no encontrábamos. Y venía a mi mente esa imagen de ese salón. Y decía, y la propiedad, de cómo estaba también edificado los saloncitos. Y decía: Señor, bueno, voy a hacer una llamada más y vamos a ver qué sucede. Y le voy a decir a la señora que ella me puso el precio, ahora yo le voy a poner el precio. Bueno, ella seguro va a ver el video, si es que se va a subir, y va a saber cómo pasó todo eso. Así que yo la llamé y le dije: mira, nosotros no tenemos la cantidad que nos pides, usted desea alquilarlo de manera mensual con esta cantidad. Me parece que no lo ha alquilado hasta ahora, por eso está ahí en alquiler. Pero nosotros podríamos pagar hasta $200 mensual, no, $70 mensual. Sí, $70, no, perdón, sí, $70 por semana. Es lo que podríamos pagar. Y ella se quedó callada y me dijo: bueno, déjame ver, evaluarlo. Y era una cifra de $2,000, $70. Y me quedé, bueno, en ese momento comencé a orar. Y justo el equipo de Argentina estaba con Jorge Aguali y todos estaban visitándonos. Ellos me vieron en ese momento cómo estaba orando, reaccionando, hablando con ellos, que estén orando por la decisión que ellos tenían, la señora tenía que tomar. Así que la señora en algún momento me vuelve a llamar y me manda un mensaje, y leo el mensaje y dice: bueno, podríamos nosotros bajar, y me puso un precio de 2.800 soles. Y era muy caro. Pero no, así como ustedes, yo lo interpreté y había leído mal. Dije: no, 2.800 es mucho, pero veo bien, era no 2.800, era 280 soles. Y nosotros nos pusimos muy contentos, pero me puso: no lo vamos a alquilar de manera mensual, solamente los domingos. Y así que ahora tenemos un salón, y el salón tiene 340 metros cuadrados. Nos prestan los salones para los niños, nos prestan el auditorio, y fue lindo Dios lo que está haciendo.
Estuvimos orando por un equipo ya hace muchos años. Han venido equipos misioneros a acompañarnos en la evangelización y también en algún momento en los discipulados. Pero queríamos un equipo que esté con nosotros por lo menos un año. Este matrimonio que estaban conociéndonos en diciembre, el 31 de diciembre, tuvimos una charla con ellos y el hombre me dice, mira, yo quiero decir a la misión por la cual yo trabajo qué voy a hacer este año. Y nosotros le dijimos en qué podría colaborar él. Y bueno, ellos decidieron todo este año ser misioneros de su ministerio hacia nuestra iglesia. Así que hay un matrimonio, ellos son muy conocidos ahí en Lima y ahora están viniendo a nuestra iglesia a servir. Pero estábamos orando por personas que vengan de Argentina con el mismo ADN, con la misma identidad que nosotros somos. Así que fue lindo ver cómo Dios llamó a Christopher y su familia y todo el proceso que ustedes saben que él tuvo para ir para allá. Y cuando llegó Christopher fue realmente una bendición de Dios y lo que él nos esperaba era lo que seguramente les había dicho, que yo iba a venir un mes para acá. Así que él estaba llegando y llegó a casa, se quedó casi más de una semana con nosotros. Él no tenía ningún lugar donde estar todavía porque no podíamos. Bueno, ahí hay un problema con los extranjeros y por el mal testimonio que están dejando los venezolanos, que a ningún extranjero están alquilando o rentando departamentos. Y así que Dios fue fiel también en eso y Dios permitió que podamos alquilar para Christopher un lugar muy apropiado, un lugar donde las familias que nosotros estamos influenciando viven muy cerca y también un lugar donde él pueda hospedar a otras personas. Así que Dios le ha regalado ese privilegio a Christopher y de aparte Dios le ha equipado. También ustedes saben que Dios ha provisto todo lo que él necesitaba para poder estar ahí. Pero no solamente esa parte, sino saber que Dios ahora no es un solo matrimonio que nos está colaborando, sino hay un matrimonio que tiene la misma identidad, el mismo ADN, la misma pasión, el mismo concepto del discipulado, que es Christopher, con su familia y están con nosotros. Y como Mati dijo, el pastor, es una extensión de San Justo y verlo a Christopher era ver características de ustedes, el charlar con ustedes, la comida de Argentina, así que yo no lo comí aquí, sino allá con él, las milanesas que él hacía y todo, y fue especial ese tiempo. Ahora esto recién empieza, porque este año queremos dar pasos importantes dentro del ministerio. Vieron que hay conferencia de pastores, este sería la cuarta conferencia que vamos a hacer. Y nosotros estamos orando para que cada año hacer algo mejor. Así que si quieren orar sería por la conferencia de pastores en el mes de mayo, 15 y 16 de mayo sería la conferencia para pastores y como les decía, queremos dar pasos un poquito más hacia adelante, oren por esta actividad y otro paso que queremos dar como iglesia es empezar a hacer la reunión de varones. Y esto hemos estado orando, algo atípico pasó en nuestra iglesia, no sé si acá, pero en nosotros era que la mayoría en las primeras reuniones eran mujeres. Así que me volví especialista en la cocina mientras mi esposa podía ir a visitar a las mujeres y yo me ponía muy contento en apoyarla a ella, de hacer el trabajo con las mujeres. Pero Dios ahora nos regaló varones, hombres están viniendo a la iglesia desde el año pasado y este año queremos arrancar con la reunión de varones. Así que si quieren estar orando por eso. Y otro motivo de oración es que en el barrio de Christopher queremos abrir y aperturar una horita feliz. Y a través aún de esta horita feliz que haríamos en ese barrio queremos alcanzar a la comunidad en esa zona. Soñamos que en esa zona se llama Alameda de Ate, se llama el lugar donde Christopher está. Alameda de Ate y pertenece al distrito de Santa Anita. Estamos orando por ese lugar porque en un futuro queremos ver una iglesia en esa zona. Así que estamos contentos porque Christopher está ahí haciéndole influencia también. Y también orar por nuestra familia. Y estamos muy contentos de estar con ustedes. Lo estamos disfrutando. A cada familia que hemos estado visitando, con cada persona que hemos estado hablando, más que nosotros podamos hacer algo, estamos recibiendo de ustedes mucho amor, mucha comida, realmente. Es lindo pasar tiempo con ustedes. Escucharles a ustedes la pasión que tienen por el evangelismo, por la iglesia local, por la predicación, eso me anima el corazón, me conforta. Así que estamos muy contentos de estar. Esperamos que vuelva a pasar lo mismo, volver a regresar,
en algún momento, no sé en cuántos años, pero tenemos el deseo de regresar con nuestra familia. Sé que Chayo y mis hijas están disfrutando mucho y ellas están aprendiendo, mis hijas están aprendiendo de ustedes el amor que tienen hacia la iglesia local y estamos muy agradecidos por todo lo que hacen, por sostenernos, por acompañarnos, por dar de sus recursos para que la obra se siga haciendo allá. Muchas gracias y queremos darle gloria a Dios por eso. Gracias, eso es lo que Dios está haciendo en Perú. Bueno, y ahora me toca compartir la palabra de Dios y esa es la parte importante de este momento y queremos dar lugar que Él nos hable. Así que, ¿qué te parece si inclinamos nuestros rostros, vamos a orar y pedir a Dios que nos hable a través de su palabra? Padre, estamos muy agradecidos por el tiempo que estamos teniendo de juntarnos como iglesia, de poder inclinar ahora nuestro corazón a escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos que tú confrontes nuestra vida, alinees nuestro corazón a tu corazón, alinees nuestro corazón a tu palabra. Queremos obedecerte, queremos tener características que tu palabra habla de cómo tiene que ser tus discípulos. Te pido que esta iglesia o estas dos iglesias que están hoy aquí podamos todos seguir creciendo en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos ser cada vez más sensibles a tu voz. Gracias por este momento. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el libro de Mateo está siendo de mucha bendición a nuestra iglesia en Perú. Sé que ustedes han estado viendo el Antiguo Testamento, todo el Pentateuco, y de la manera que quería arrancar en Perú, aparte de otro libro que estábamos estudiando, era a través del Nuevo Testamento. Así que arrancamos ya el año pasado en el Evangelio de Mateo y queremos ver todo el Nuevo Testamento también, y estamos orando para que Dios haga una obra a través de la exposición también en la vida de la iglesia. Y cuando pensé que compartir a ustedes sobre una exposición en esta mañana, era compartir algo que Dios ha usado y ha motivado nuestro corazón en el mes de diciembre para hacer la obra misionera. Las personas cuando vienen a nuestra iglesia, que son de otras iglesias, siempre nos preguntan qué significa IBM, porque ven IBM. Y nosotros les explicamos lo que es la iglesia y le hablamos un poco de lo que quiere ser bíblica, pero cuando le hablamos de ser misionera, queremos que también ellos adopten una pasión por afuera, por el perdido, para evangelizar y hacer discípulos. Entonces, cuando estuve exponiendo el libro de Mateo y justo me crucé dentro de las bienaventuranzas, justo un texto que habla una característica de cómo tiene que ser un discípulo. Entonces yo me quería enfocar hoy compartirte por qué tenemos que ser pacificadores, qué significa ser un pacificador. Así que te pido que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Dice el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El texto que vamos a estudiar justamente está en toda esta sección de las bienaventuranzas. Pero para poder pensar un poquito de lo que está pasando en ese momento, tenemos que ir un poquito del contexto de lo que está sucediendo. Bueno,
Si ustedes han leído un poquito del Evangelio, se les gusta investigar, habrán visto que cuando Jesús, en el nacimiento de Jesús, María y José decide, después que él oye el mensaje del ángel, él tenía que ir hasta Egipto, o huye a Egipto él. Y luego cuando muere el rey que procuraba la muerte del niño, ahora lo que va a hacer José es subir con su familia. Pero donde se va a situar no es en Jerusalén, ahora él se va a situar muy al norte, lo que es Capernaum. Y sabe que Jesús, la mayor parte de su ministerio va a ser en esa zona, en Capernaum. Más de 2 años va a estar él ahí. Y todo lo que nosotros vamos a estudiar un poquito sucede después, más o menos 1 año después de la muerte de Juan el Bautista. Jesús está enseñando, si ustedes ven el capítulo 4, la parte cómo termina, dice que habían de muchas ciudades que iban a ver a Jesús. Porque no se veía y no era común ver a un hombre como Jesús. ¿Por qué? Porque la enseñanza que él daba, la forma como él enseñaba la doctrina era distinto a lo que ellos habían escuchado hasta ese momento, la de los escribas y fariseos. Y la manera como Jesús exponía la escritura, cómo la impartía, les llamaba mucho la atención. Y no solamente eso, si tú también lees el capítulo 4 al final vas a ver que Jesús hace muchos milagros. Entonces mucha gente vio a un hombre que hacía milagros y de muchas ciudades, más de 10 ciudades, van a ver lo que está aconteciendo. Y Jesús está haciendo esto, haciendo milagros, enseñando de una manera correcta, y esto les llama la atención a mucha gente. Ahora, Jesús es un gran maestro. Como un gran maestro, lo que él quiere es ahora enseñar lo que ellos tenían que entender, cómo se tiene que vivir en el reino que ellos estaban esperando. Bueno, este mensaje de las bienaventuranzas y todo lo que es el sermón del monte, tendríamos que verlo de esta manera. No solamente aplicarlo hacia un futuro, que un día Jesús va a venir a reinar, porque es verdad, él va a reinar y él va a legislar de ahí desde Jerusalén, él va a legislar al mundo y no va a haber, y creo que no hay hasta ahora un hombre así, y es que el hombre pecador, pero cuando Jesús legisle desde aquel lugar, realmente va a ser un rey magnífico, ¿no? Y va a impartir justicia. Y Jesús va a estar ahí. Estos hombres están esperando el reino. Y lo que Jesús quiere hacerles es enseñarles cómo tiene que ser el carácter y cómo se tiene que vivir dentro de ese reino. Pero bueno, sabemos que ese reino se ha pospuesto. Pero Jesús no dejó de reinar. Él dice en Colosenses que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y entonces ahora tenemos un rey, y Él sigue siendo el rey, pero las bienaventuranzas y todo el sermón del monte sirve para poder ver cómo tiene que ser el carácter de aquellos que dicen ser su discípulo, y también para ver el llamado a vivir una vida práctica del discípulo y la invitación a aquellos que quieren saber cómo es este reino. Entonces Jesús, ahora Él va a enseñar, y el versículo 1 empieza diciendo: viendo la multitud, subió al monte, vinieron a Él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús no deja pasar así a la deriva a la gente. Él cuando ve a las personas ve y quiere suplir una necesidad. Mucha gente le está siguiendo a Jesús. Pero dentro de esta gran multitud podríamos dividirlo. Mucha gente curiosa por ver los milagros que hace Jesús, les llama la atención. No había otro profeta que se había levantado en 400 años de silencio. Solamente Juan se levantó en algún momento para hablar del Mesías. Milagros no se veía. Y Jesús está haciendo milagros. Les llama a muchos curiosos. Van detrás para ver lo que está pasando. Muchos lo toman como la amenaza, porque son los fariseos. Los fariseos sería otro grupo, ¿no? Y lo miran a Jesús como la amenaza. Porque la doctrina que Él está enseñando, a la vez que ellos van escuchando a Jesús, Él va impartiendo con profundidad y dando valor y explicando de una manera correcta los mandamientos. Y entonces para los fariseos es una amenaza a la doctrina que ellos estaban enseñando. Y también había mucha cantidad ahí. Pero había un grupo muy reducido, que eran sus discípulos. Aquellos que estaban esperando al Mesías. Aquellos que ya Jesús había llamado a algunos de sus discípulos. Y estaban ahí, escuchando a Jesús.
Y ahora dice aquí, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Todo lo que Jesús quiere hacer es no pasar por alto este momento, y lo que quiere es suplir una necesidad muy grande. Él es un gran maestro, y como gran maestro, él va a enseñar. Y cuando dice, por ejemplo, abajo dice, abriendo su boca, ese es el concepto de él abre su corazón, lo más profundo de él, para comenzar a hablar. Nosotros los expositores, o los que salimos adelante a compartir la palabra de Dios, lo que usamos es el texto para poder explicar lo que dice la Biblia y tratar, esforzarnos todo lo posible para traer el correcto sentido y aplicar a la iglesia, a nuestra propia vida. Pero Jesús es distinto a nosotros, porque Él no tiene pecado. Él es el Logos, Él es la palabra viva. Y Él va a abrir su boca, el mismo Dios hecho hombre. Él ahora va a hablar. Eso es grandioso. Y Jesús, como es un gran maestro, Él se va a sentar. ¿Sabes? Las características de los rabinos en aquel momento, cuando iban a enseñar, ellos tenían que sentarse y comenzar a enseñarlo. Jesús va a tomar esta postura, se va a sentar, pero dice, se va a sentar en un monte. Frente a ese monte está el mar de Galilea. Y el mar de Galilea corre viento y se hace aún formidable el momento para esta exposición. El sonido es acústico, Jesús no tiene que gritar, solamente tiene que hablar. Los discípulos están atentos queriendo escuchar lo que Él va a enseñar. Los fariseos lo ven como una amenaza porque todo lo que va enseñando es de una manera correcta y están siendo desenmascarados estos hombres. Y hay gente curiosa tratando de entender lo que está pasando. Y ahí está Jesús a punto de abrir su boca. Y es interesante que todo este sermón del monte quiere Jesús producir algo en sus oyentes. Fíjense capítulo 5, verso 20. Fíjense lo que Jesús quiere producir en los oyentes. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús está pensando en este grupo reducido que son sus discípulos y va a comenzar a hablar cómo tiene que ser el carácter de aquel que dice estar esperando el reino y aquel que quiere pasar y quiere abrazar eso. Jesús está pensando en ellos que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos. Me pongo a pensar un poco en esos escribas y fariseos. Los escribas y fariseos eran hombres muy conocedores de la ley, capaces de interpretarla, la recitaban de manera oral. Y a tal punto que habían hecho de la ley tradiciones, y ellos escribían tradiciones. Y había muchos mandamientos que habían escrito ellos, aparte de los mandamientos que están. Y aún la habían dividido, mandamientos positivos y mandamientos negativos. Ellos habían vuelto una carga pesada a la ley para los demás. La recitaban, la memorizaban, la podían enseñar. Obviamente no la vivían. Y Jesús está diciendo a este grupo reducido, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos. Pero ahora nos haríamos una pregunta. La pregunta sería, ¿quién puede tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos? Estos discípulos pueden verse a sí mismos, quizás en conocimiento no estaban como estos hombres. Pero Jesús no está tratando de que sea el conocimiento, la característica de aquel que dice ser sus discípulos. Jesús va mucho más allá. La justicia tiene que nacer de un corazón, del corazón. Ahora hay otro problema. ¿Cómo puede nacer algo justo de un corazón pecaminoso? Bueno, lo que Jesús quiere hacer es que nadie puede realmente vivir de una manera justa. Nadie realmente puede mostrar justicia. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Jesús quiere decir cuando dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos. Está tratando de decir a aquellos que están escuchando, ustedes que creen en este caso en Jesús, ustedes deben vivir de una manera justa, aplicar lo que saben en sus propias vidas. Y vuestra justicia no va a ser solamente externa, sino van a ser de un corazón que realmente quiere buscar la justicia de Dios, quiere buscar la santidad de Dios. Bueno, y es lo que Jesús quiere hacer a través de todo esto,
de todo este sermón del monte. Y vamos ahora volver al capítulo 5, el versículo 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Antes de llegar al texto, quiero pasar por todas las bienaventuranzas de una manera rápida. Dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando piensa acá Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, ahí la palabra pobre es el concepto de un indigente. Jesús está diciendo, aquel que quiere ver el reino, tiene que verse en una bancarrota. Espiritualmente no es nada. No es aquel que puede pararse delante de Dios y mostrar su justicia, su propia justicia. Y este hombre que haga eso, este hombre no es ese hombre bienaventurado. Sino el hombre bienaventurado es aquel pobre, el que ve su pobreza espiritual, no es nada. Dice Jesús, este hombre es feliz. Feliz es aquel hombre que dice, ve su pobreza espiritual. Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta es la actitud cuando uno ve su condición más profunda, que está en la bancarrota y no puede hacer nada para salir de ese estado en el que está. ¿Sabe que nosotros somos en un sentido miserables, que hemos encontrado pan, nada más el pan que es Jesús, y hemos comido de ese pan y ahora podemos gustar y ser salvos, participar de su naturaleza? Nadie aquí, ninguno aquí puede pararse delante de Dios y mostrar su propia justicia. Somos pobres. Y aquel hombre, dice Jesús, solamente aquel hombre que se ve pobre en la bancarrota, ese hombre es feliz. Y ahora va más allá, dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el concepto de llorar no es ese concepto cuando yo estuve ahí sollozando un poco y viendo la imagen. Ese llorar no es lo que Jesús está hablando. Jesús está hablando aquí a aquel que ve su pecado y ve la condición en la que está en la miseria. Lo único que ahora va su corazón a hacer es, viendo que está en la bancarrota espiritualmente, llora. Llora por su pecado, porque no puede hacer nada. Se siente indigno de poder dar un paso más, porque no puede hacer nada. Y Jesús está pensando en este hombre. Ese hombre es feliz. Ese hombre es feliz porque dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y quiénes son estos hombres mansos? Bueno, si te das cuenta, como Jesús es un gran maestro, Él está subiendo de manera gradual a algo que Jesús quiere llevar a su audiencia, en este caso a los discípulos. Y de manera gradual es así. Primero empieza que te tengas que ver en la bancarrota. Espiritualmente tú no eres nada. Estás ahí, miserable, no hay digno nada de nosotros. Cuando veas esa actitud, tengas esa actitud y te veas en ese estado, lo único que ahora va a producir en tu corazón es llanto por lo que tú eres. Soy un pecador. Ese concepto de llorar también me hace pensar que no soy nadie para estar viendo la vida. No soy nadie para estar juzgando de una manera unilateral el pecado de mi hermano de una manera egoísta. Sino también ese llorar tiene que llorar por el pecado de mi hermano. No puedo juzgarlo. Lo que sí quiero es ayudarlo. Y entonces lloro también por el pecado de mi hermano. Y ahora cuando me veo pobre en la bancarrota, ahora lloro por mi pecado, lloro por el pecado de mi hermano. Ahora tengo el corazón correcto para ser un manso, ser humilde. Y con humildad me quiero acercar a Dios. No hay nada digno de mí, en mí. Y este hombre dice, bienaventurados los mansos, porque dice, ellos recibirán la tierra por heredad. Un manso también es el concepto de un hombre que tiene poder sobre sí mismo. Es un hombre equilibrado, humilde. Ese es ese hombre manso. Y dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Este hombre se vio pobre, en la bancarrota, llora por su pecado. Ahora se pone delante de Dios con un corazón humilde y solamente ahora desea la justicia de Dios. ¿Y sabe qué es desear la justicia de Dios? Es desear su santidad. Este hombre ahora no quiere algo, pero lo único que puede
saciar todo eso es Dios y desea la justicia de Dios. Y dice el versículo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Te recuerdas ese Salmo 42 cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Sabes? Una de las características de un discípulo es aquel que desea la justicia, desea la santidad de Dios en su propia vida. Aquel que clama como el ciervo. Ustedes viven en un país donde hay mucho campo y los animalitos aquí tienen un beneficio, pueden encontrar muy rápido el agua, pero en un desierto árido, los animales no les es fácil conseguir agua. Y imagínate un ciervo, desea beber, calmar esa sed. Y la característica de este discípulo tiene que tener ese pensamiento, desear la santidad de Dios, desear la justicia de Dios. Este hombre dice bienaventurado. Y ahora dice el versículo 6, antes de leer el 6, sabes que las primeras cuatro bienaventuranzas están mostrando esa relación que tiene el hombre con Dios. Y como te decía que Jesús es un gran maestro, lo que Él quiere primero es hacer esto, trabajar en lo más profundo del corazón de sus discípulos para que tengan una perspectiva correcta, cómo tienen que ellos relacionarse con Dios. Tienen que verse con Dios pobres, tienen que ver delante de Dios, llorar, clamar por su pecado, y la única forma de acercarse a ese Dios es con humildad, siendo mansos. Pero hay otra característica que tiene que tener el hombre, es desear la justicia de Dios, desear la santidad. Una vez teniendo este alineamiento del hombre con Dios, ahora sí, él puede ver a los demás, ver a su prójimo. Y dice acá el versículo 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este hombre que se vio en la bancarrota, vio su pobreza, lloró. Este hombre ahora que con una actitud se acerca de una manera humilde, ahora después de clamar por la santidad de Dios, por su justicia, ahora ve al otro con misericordia. ¿Por qué? Porque él también estuvo en la miseria. Y no hay nada en nosotros para vernos delante de un pecador mejor. El pecador está en la misma condición que también nosotros hemos estado y por eso ahora tiene misericordia. Y Jesús está diciendo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Estos hombres, dice bienaventurado al verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este hombre, ahora estos bienaventurados, desean solamente la santidad, andar en continua limpieza. Desean que su prójimo también viva de la misma manera en limpieza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahora entra el texto que vamos a estudiar. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, es interesante que en su audiencia había 4 grupos. ¿Sabe? Con esos grupos lo mencioné en algún momento, hace momentitos, alguno de ellos. Por ejemplo, estaban los celotes. Los celotes querían traer paz a la sociedad a través de la revolución. Ellos querían salir de estar subyugados de los romanos y traer libertad. Y estaban los celotes. Y en ese grupo había también estos hombres. Había otros hombres como que estaban los esenios. Los esenios decían, puede haber y un hombre puede tener paz cuando sale de la sociedad y se va fuera de la sociedad para estar él solo como un ermitaño, como un asceta ahí, buscando la paz. Jesús está diciendo, bienaventurados los pacificadores. Estos hombres están escuchando. Cuando Jesús está diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Por qué Jesús está diciendo, bienaventurados estos hombres? Así que, bueno, yo lo puse en tema cuando me tocó exponer solo este texto, era el gozo de los pacificadores.
¿Y cuál es este gozo que tienen los pacificadores? Volvemos a leer esa partecita, dice bienaventurados. No sé si en algún momento lo escuchaste, pero a mí me gusta repetirlo cuando pienso en estos textos. Y este texto te dice bienaventurados. Y la palabra bienaventurados en el griego es makarios, que quiere decir doblemente feliz o dichoso. Traté de buscar una palabra para no decir lo mismo que ellos dicen, pero no sacar el concepto. Y hablaba de un gozo profundo. ¿Quién es este hombre que tiene ese gozo profundo, esa dicha? Esos son los bienaventurados. Pero hay algo interesante acá. Dice bienaventurados los pacificadores. O sea, hay un grupo muy grande. Y de ese grupo muy grande, solo hay un grupo reducido que tienen estas características de ser pacificadores. Y a esos les va a decir, bienaventurados los pacificadores, dice porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vivimos en una sociedad que a veces nos da una mala lectura a quién podemos llamar ser pacifista o un pacificador. ¿Sabes que después de la Segunda Guerra Mundial, casi llegamos, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una alarma? En la Segunda Guerra Mundial, la forma de cómo Estados Unidos venció, lo voy a decir, usar esta palabra, usó la bomba atómica. Y ahora imagínate que un país tenga esta herramienta o este armamento. Ahora era un peligro para la humanidad. Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, lo que ha pasado es muchas organizaciones se han creado. Se han creado con el fin de que el hombre no llegue a su exterminio, para que pueda haber paz. Y no sé en esta comunidad en Argentina, pero en mi país también está trabajando para traer paz a la sociedad. Vivimos en una sociedad muy corrupta, una sociedad donde los hombres son perversos, no cumplen las leyes, y ahí están el Ministerio de Justicia para tratar de traer paz a la sociedad. Y la lectura que nos da el mundo, estos hombres son los pacificadores. Pero ¿será que Jesús se está refiriendo a estos hombres como los pacificadores que son felices? Bueno, en un sentido no está mal. Ellos tratan de hacer lo que a su parecer es correcto. Pero Jesús no se está refiriendo a estos tipos de hombres. No se está refiriendo a un hombre que está tratando de traer paz de manera unilateral, paz al mundo. ¿Sabes por qué? Porque la paz no puedo desasociar con la justicia. Si yo quiero traer paz, obligadamente tengo que ser justo. Entonces los hombres, al querer traer paz, tendrían que ser justos. Pero hagámonos una pregunta. ¿Hay algún presidente justo que tuvieron ustedes? ¿Sabes? Tenemos 4, si no me equivoco, presidentes de nuestro país que están en la cárcel. Somos, creo, el primer país que pone a los presidentes en la cárcel. Tenemos 4 exmandatarios en la cárcel. No hay ninguna persona justa. Como el corazón es pecaminoso, es pecador, no puede traer paz. Entonces, ¿quiénes son estos hombres que pueden traer paz? ¿Quiénes son estos hombres que pueden disfrutar de un gozo completo, de ser dichosos? Bueno, Jesús lo va a decir. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son estos hombres dichosos que pueden traer paz? Hay un texto que está en Proverbios 10:10, si quieres buscarlo. Proverbios 10:10. Proverbios 10:10 dice, el que guiña el ojo causa tristeza. ¿Quién es un pacificador? ¿Sabes? Hay que entender que lo que Jesús ha estado construyendo en las bienaventuranzas es el carácter del discípulo. Entonces ahora el discípulo que vio su pobreza, lloró y se afligió por su pecado, se acerca con un corazón humilde delante de Dios, desea la justicia, la santidad de Dios a su vida, lo ve a los demás con misericordia, porque él ha sido alcanzado a misericordia, y desea cada día la santidad, la limpieza, vivir con un corazón limpio. Y ahora este hombre
es capaz de poder ser este hombre bienaventurado, de poder ser un pacificador. Y no es aquel hombre, entonces, que guiñe el ojo. ¿Sabes? El texto dice, el que guiñe el ojo causa tristeza. Lamentablemente, hay iglesias, bueno, ¿cómo poder decirlo? Viene a mi mente iglesias y, por ejemplo, en mi adolescencia, te quiero contar un poquito para así hacerlo más práctico. Las actitudes negativas que tenía, mis líderes solamente me guiñaban el ojo. Y nadie venía a mostrar mi pecado. Es triste ver que cuando alguien peca, solamente te guiña el ojo. Dice, no, no pasó nada. No hay problema. Es triste ver dentro de una familia, cuando un hijo peca, tu hija peca, dicen, no, ya le va a pasar. No hay problema con eso. ¿Sabe quién? Este hombre bienaventurado es aquel que va a ver en su prójimo su pecado y va a querer que en él también esté la justicia de Dios. Entonces no va a ver de manera unilateral, de una manera egoísta, porque a mí me dañó, porque a mí me falló, sino él va a querer que haya paz en él también. Y lo que va a hacer es contrario a guiñar el ojo, es poder ponerse entre él y su pecado y decir, esto estuvo mal. Ahora les hago una pregunta. Hay un texto en Proverbios, antes de la pregunta, hay un texto en Proverbios que dice, corrige al sabio, ¿y qué pasa? Será más sabio, te amará. Corrige al necio y te odiará. Ahora, nosotros como cristianos estamos aún para ponernos aún en esos necios, y sé que ellos va a producir esto, no nos van a amar. Pero tengo que ponerme ahí para mostrar el pecado. Y ser un pacificador es aquel que se pone en medio de la parte inmoral de una familia, pararme yo y decir, esto no está bien. Ahora me pongo, porque esto es pecado. Y lo que en ese momento estoy ocasionando, en vez de paz, ¿qué es? Conflicto. Bueno, entonces, ¿qué? Un pacificador no es aquel que tiene que apaciguar, dejar, no, falló, dejémoslo, no pasó nada, para tratar de terminar el almuerzo tranquilos. No. Y en esto vamos creciendo. Ser un pacificador es aquel que se pone entre su prójimo y su pecado y trata de alinearlo, trata de que su hermano pueda ver su propio pecado. Ser un pacificador va a ser aquel que va a producir en el otro que le mire con ira, quizás porque le está diciendo su pecado a su hermano. ¿Y te acuerdas que Jesús dijo así? Yo no vine a traer paz, sino que dijo, vino a él a traer disensión, a poner entre el padre con su hijo, entre la hija contra su madre, entre la nuera contra su suegra. No, ¿acaso Jesús no es un pacificador? Él es un pacificador, pero es un pacificador distinto al criterio que nosotros tenemos. Él es justo, y como Él es justo, Él quiere la justicia. Entonces no puedo desasociar la paz con la justicia. Y para que mi hermano pueda gozar paz, pueda tener la paz, voy a tener que mostrar la justicia. Entonces, a la medida que yo muestro la justicia a mi hermano, estoy causando en él conflicto. Y ese conflicto que voy causando, solo hay un deseo en mi corazón, ¿no? Tenemos un deseo en el corazón, que ese hermano pueda reconocer su pecado. Y esto no es de una manera unilateral, no solo para fines propios, sino es por fin y bien de mi hermano. Entonces, ser un pacificador sería aquella persona que ve el pecado de su hermano y está dispuesto a correr los riesgos y ponerse frente a su hermano y con un corazón humilde, porque él también puede caer en la misma tentación, y con un corazón misericordioso poder decir, esto estuvo mal. Esto es ser un pacificador. Esto sería el concepto del pacificador.
Bienaventurados los pacificadores. Pero sabes, estos hombres pacificadores no solamente lo demuestran poniéndose en medio de esta situación, sino estos pacificadores muestran una identidad. El versículo no termina ahí. Fíjate, el versículo dice, bienaventurados los pacificadores, dice, porque ellos, ¿cómo van a ser llamados? Hijos de Dios. Es interesante que a nosotros nos llaman cristianos. Te llaman cristiano. Si no te has dado cuenta, te lo vuelvo a decir. Te llaman cristiano. Y te lo volvería a decir. Te llaman cristiano, hermano. Tú estás representando a Cristo en la tierra. Estos hombres que son capaces de ponerse entre su hermano y su pecado, no de una manera unilateral, sino porque quieren la justicia de Dios aún en su hermano, estos hombres ahora tienen una identidad, se los conoce de una manera, hijos de Dios. Ustedes conocen a Cielito mucho, los que son de nuestra iglesia, y hay características de Cielo que lo demuestra de lo que aprendió de su papá, de su mamá. Recuerdo en el instituto bíblico, tenía un compañero que vivía a 2 casas nuestras, y este compañero, cada vez que salía, o justo nos cruzábamos, él me saludaba, hey Samu, ¿cómo estás? Y yo, como yo siempre paraba apurado, iba al trabajo y era así corriendo, hola, y pasaba así con la madre, hola, hola. Y un día salí con mi hijita y ella estaba viendo, seguramente, los padres no nos damos cuenta que los hijos lo ven, ¿no? Y, hola Samu, dijo él, y yo le dije, hola, hola Cielo, hola, dijo así, y se pasó. Uy, era tal cual el papá, la manera de saludar, la forma de caminar, agachado, y se pasaba. No, vamos a cambiar esto. ¿Sabe lo que trato de decir? Es que los hijos, de algún modo, demuestran lo que ven en casa. El cristiano demuestra lo que ha entendido de Dios. Y si tú te has visto en la bancarrota espiritualmente, que tú no eras digno del cielo, y lloras por tu pecado, y no hay nada de ti, solamente la santidad y la justicia de Dios puedes clamar, y ahora tú puedes tener misericordia por los demás, deseas una limpieza diaria en tu corazón, ahora vas a desear que tu hermano también viva de esa misma manera. Y ser un pacificador es aquel que lleva el evangelio, porque para eso nos ha llamado Dios, para ser embajadores de Cristo. Los llamados hijos de Dios son ¿quiénes? Aquellos que llevan el evangelio. Y llevar el evangelio tampoco no es sencillo. Llevar el evangelio es decir a un hombre que eres pecador. Ahora, fíjate, un hombre decirle que estás condenado a la muerte eterna, al infierno. En él va a producir rechazo. Pero somos llamados a decirles la verdad. Ser un pacificador es tratar de que encuentre mi prójimo la paz con Dios. ¿Sabes por qué? Porque todos los días Dios vive airado con el inicuo, con el impío. Dios lo mira todos los días airado a él. Y el llamado de la iglesia es ser un pacificador. El carácter entonces de un discípulo es aquel que quiere buscar la paz. Bueno, muy distinto a lo del mundo, ¿no? El mundo se encarga de otra manera, les decía, de traer paz. Pero nosotros queremos que estos hombres que no conocen a Dios puedan encontrar la paz con Dios. Y la única forma que ellos pueden encontrar la paz con Dios es presentándole a Jesucristo, el único mediador entre los hombres y Dios. Esto es el carácter de un discípulo que dice ser hijo de Dios. Vive como un hijo de Dios. No solamente lo dice, sino lo vive.
lo vive. Hay un libro que dice, pensando en este punto, dice: un verdadero pacificador bíblico no se lava las manos de todas las situaciones, no pretende salvar su estatus, no dice, ya pasó, todo está bien, sino es aquel que ve el pecado de su prójimo y va con humildad para que este prójimo pueda conocer de Cristo. ¿Te acuerdas al inicio que te decía? Cuando viene una persona y me dice, ¿qué significa Iglesia Bíblica Misionera? Y sabes, cuando pienso en misionera, viene este concepto: ser un pacificador. Estoy puesto en el lugar que estoy para ser un pacificador. Estoy puesto para que hablarle del pecado a mi hermano, pero también al incrédulo, que él pueda conocer de Cristo y pueda tener paz para con Dios. El texto que cité, 2 Corintios 5:20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es interesante, acá en este texto te dice que la actitud que tenemos que tener, quiénes somos nosotros y en qué nombre vamos. No hay, si te das cuenta, no hay nada, nosotros solamente somos un instrumento. Solamente somos aquellos voceros que vamos afuera a hablar del Evangelio. Y entonces, ahora puedo ser ese pacificador. Es hermoso ver iglesias como ustedes, hermanos, que nos inspiran a nosotros. Nos inspiran a hacer lo mismo que ustedes hacen. Salir a viajes misioneros para ser esos hombres pacificadores. Y si alguno de aquí aún todavía no ha hecho esa labor de ser un pacificador, sería correcto, porque esta es una de las características de un discípulo. Un discípulo que dice ser discípulo muestra en su carácter de ser un pacificador. Y bueno, no termina ahí las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas termina mucho más abajo. Dice el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego habla el 11, el 12, de esos hombres que sufren persecución, como son. Espero que esta pequeña exposición haya servido para motivar al corazón, a nuestros corazones, a seguir siendo esos hombres pacificadores, para llevar el nombre de Dios en alto y realmente cuando vean a nosotros seamos llamados realmente como aquí se llama, hijos de Dios. Y un hijo de Dios es aquel que muestra a Cristo. Bueno, ¿qué hizo Dios? Pienso. ¿Dios fue un pacificador? Sí. ¿Quién estaba en la miseria? El hombre. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a Jesús, su único hijo, para que ese hombre que no se puede acercar a él porque es pecador, ahora a través de Cristo lo puede hacer. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por este hermoso tiempo que nos has dado de escuchar tu palabra, de ver en tu palabra características de uno que se llama discípulo. Realmente te pido, Señor, que podamos crecer y seguir siendo esos hombres que están dispuestos a ser pacificadores por causa del Evangelio. Oramos por Argentina, por las distintas provincias. Oramos por la Iglesia Bíblica Misionera de San Justo del Castillo, que puedan ser esos hombres, mujeres, niños que salgan a hablar y ser pacificadores. Y oramos por Perú, por este pequeño grupo, Señor, que estás formando, que sigan teniendo esa identidad de salir y hablar quién eres, ser esos hombres pacificadores. Gracias, Padre, te damos toda la gloria y honra a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.